Abra su Biblia conmigo, amado hermano, en la epístola universal de Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir, solamente tiene un capítulo, vamos a leer en el versículo 14. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano, para que podamos entrar de lleno a lo que el Espíritu Santo dice a los siervos del Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alabamos tu nombre por tu grandeza, por tu poder. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos permites estar en comunión contigo, con tu Santo Espíritu y con todos los hermanos. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a quienes tengan que llegar y sea de edificación para aquellos siervos, Padre, que están esperando una palabra del Espíritu Santo para estos últimos tiempos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Enoc, hermano, es un ministerio muy misterioso, pero que impacta mi vida, porque precisamente lo que sucedió en su vida sucederá en nuestros días. Y no solamente Enoc tiene un ministerio profético hacia los ángeles caídos, un ministerio profético de juicio hacia los ángeles caídos, sino que en estos últimos tiempos Dios sigue llamando y levantando Enocs en los últimos días de nuestra era. Como vemos, hermano, el pasaje que acabamos de leer habla de estos también profetizó Enoc. Por eso estamos seguros que Enoc era profeta y que tenía un ministerio profético, porque no existían los dones espirituales como para decir que tenía un don de profecía, sino que verdaderamente Dios lo llamó y lo levantó para ser profeta. Pero ¿qué tipo de profeta era este siervo? Y me gustaría invitarlos a introducirnos en la profundidad de las Escrituras para que encontremos si hay algunos hoy en este tiempo de la misma categoría de Enoc, con el mismo llamado, con la misma calidad de Enoc, porque solamente un siervo así puede declarar profecías de juicio para los ángeles caídos. Hermano, en Judas 1:15 dice para hacer juicio. Por eso digo que Enoc era no solamente un profeta, sino era un profeta de juicio. Porque ahora queremos profetas, pero profetas que nos endulcen el oído. Esos son profetas mentirosos. Esos tienen espíritu de adivinación. Ese tipo de profetas no son los profetas que Dios quiere en la iglesia. Eso es fuego extraño. Los profetas que Dios quiere en la iglesia son profetas de juicio. ¿Por qué? Hermano, porque el ministerio de profeta solamente está
levantado por el Señor en las Escrituras para señalar el pecado, para provocar arrepentimiento en las naciones de la tierra. Pero si no hay arrepentimiento, hermano, entonces el tal profeta no sirve, porque tiene que haber un efecto de la palabra profética en la vida de todos aquellos a los que se les lleva la profecía. Tiene que haber un efecto de arrepentimiento, de dolor. Si el profeta de Dios habla duro y provoca dolor, entonces el pueblo, hermano, tiene un profeta de Dios en esta tierra. Todavía hay profetas de Dios en esta tierra que hablan duro y provocan dolor. Hermano, Judas profetizó de la segunda venida de Cristo cuando él dice, para hacer juicio contra todos los y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Por eso dice, he aquí vino el Señor. Esa no es el arrebatamiento de la iglesia, sino que es cuando el Señor venga a establecer el milenio en la tierra. Esa profecía, hermano, fue puesta por el Espíritu de Dios en los labios de Enoc, aún desde antes de que viniera la ley. Por eso nosotros, hermanos, no somos seguidores de la ley, ni de Moisés, ni judaizantes, porque todo lo que fue dicho antes de la ley, todo lo que fue escrito y señalado antes de la ley, hermano, tiene más trascendencia, más antigüedad que la misma ley. Desde los días de Enoc ya se hablaba de la segunda venida de nuestro Señor a la tierra, a reinar a la tierra. Él profetizó esta venida que en nuestros días va a acontecer. Porque nosotros, hermanos, estamos en los días del rapto de la iglesia, pero antes es necesario que ocurran cosas terribles. Pero después, hermano, viene el Señor con sus santas decenas de millares, que es la iglesia de Cristo. Los habitantes de la Nueva Jerusalén son las santas decenas de millares de las que habla Enoc, para hacer juicio contra todos. Cuando el Señor venga con toda su iglesia, con toda su Nueva Jerusalén, con esos habitantes, ya no va a venir, hermano, como el cordero, sino que va a venir como león para hacer juicio. Ahorita se burlan de la iglesia de Cristo, se burlan de los siervos de Dios, pero en aquel día los mismos siervos de Dios vendrán acompañando al Señor Jesús para hacer juicio. Vamos a seguir adelante, amados hermanos, en nuestro estudio en esta hora, aleluya. Y vamos a leer, aleluya, un pasaje muy revelador acerca del ministerio de Enoc. Y por ahí vamos a empezar. En Génesis capítulo 5, vamos a Génesis capítulo 5. ¿Quién era este varón que el Señor escogió? Versículo 24. Dice así la escritura: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermano, la vida de Enoc es una vida, yo creo, de consagración total. El propósito de Dios hacia nosotros los creyentes es muy parecido con el propósito de Dios hacia Enoc. Porque para caminar con Dios,
¿qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es que nuestra vida totalmente sea entregada a Dios. Es decir, Enoc, aunque Dios le dio esposa, hijos, aunque Dios le dio casa, aunque Dios le dio sus bienes, aunque Dios le dio su vida terrenal y familiar, fue escogido para una función más allá de todo eso terrenal y material. Fue escogido para ser profeta de juicio, un profeta que lanzó una profecía, hermano, que no era para su tiempo. Yo no sé si usted puede entender esto. Fíjese cuántos años han pasado del tiempo de Enoc a nuestro tiempo y todavía la profecía que él lanzó no se ha cumplido. Porque todavía no se ha establecido el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. No ha venido el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos. Y a veces, cuando el Señor nos entrega una profecía, queremos que se cumpla inmediatamente. Y si no se cumple ese año o en esos meses próximos, entonces ya estamos diciendo que es un falso profeta el que habló. Cuando Enoc, hermano, habló y nunca vio el cumplimiento de la palabra que el Señor le entregó. Pero Enoc era irreprensible porque dice la Escritura, caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios, hermano, y desapareció. En estos últimos tiempos, cuando el Señor venga a levantar a sus escogidos, solamente van a desaparecer aquellos que caminan 100% con Dios. Y esta calidad, hermano, de Enoc, ¿qué calidad tenía para que el Señor le llevara? Porque el ministerio que Dios le dio a él es un ministerio muy difícil de sobrellevar, porque él casi vivía en las montañas, se apartaba para con Dios plenamente. Y hoy en día, hermanos, los profetas quieren ser aplaudidos, quieren ir a las multitudes, quieren ir a los estadios. Pero eso no fue así con Juan el Bautista. Eso no fue así con el profeta Elías. Eso no fue así con el profeta Eliseo. Y mucho menos con el profeta Enoc. Porque ser un profeta de Dios verdadero, no se necesita multitudes ni aplausos, sino que se necesita estar apartado para Dios, para poder escuchar la voz de Dios, para poder recibir los mensajes de Dios, para poder estar en comunión con Dios, no con la gente. Entre menos estés con la gente y más estés con Dios, más Dios te puede usar. Porque no sabes los chismes de la gente, el run run y lo que están diciendo la gente. Eso un profeta de Dios verdadero no lo necesita. El profeta de Dios verdadero no necesita saber comentarios de la gente. No se necesita. Solo se necesita estar en comunión con el Espíritu Santo plenamente, amados hermanos. Es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo, amados hermanos, que estemos en plena comunión con el Espíritu Santo, tal como el profeta Enoc. El profeta Enoc escribió un libro que no fue incluido en nuestra Biblia, porque ese libro tiene un lenguaje muy parecido al Apocalipsis. Y usted sabe, hermano, que el Apocalipsis es un libro que prefiere la iglesia evitar.
Por eso usted va a leer en los comentarios de todos los mensajes apocalípticos, la gente dice que la iglesia no pasará por nada de lo que está escrito en el Apocalipsis. Entonces yo le digo a los hermanos, entonces, ¿para qué fue escrito el libro de Apocalipsis? Sería mejor arrancarlo de la Biblia. Si la iglesia no le conviene saber nada del Apocalipsis, entonces ¿para qué nos entregó el Señor la revelación a través del apóstol Juan? Lo mismo sucede con el libro de Enoc. No fue puesto en nuestra Biblia porque no se entiende el lenguaje del mundo espiritual. Pero sabemos que es de Dios ese libro porque Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, no otro apóstol, no otro discípulo, sino alguien que de casa. Dice la Escritura que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Cuán difícil es en tu propia casa, en tu propia familia, tener un reconocimiento de profeta, de que eres profeta? ¿Cuán difícil es eso, hermano? Por eso el Señor Jesucristo tenía un hermano que se llamaba Judas, hijo de María, hijo de José. Y entonces, hermano, Judas, en su carta, habla acerca del libro de Enoc. Fíjate lo que dice. Judas habla del libro de Enoc, que debería estar incluido en las Sagradas Escrituras, porque el hermano de nuestro Señor Jesucristo no miente, no puede mentir. Dice Judas, ¿sí?, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hermano, Judas habla de los ángeles porque el libro de Enoc habla del ministerio de Enoc hacia los ángeles. ¿Te imaginas, hermano? Nosotros estamos rodeados por ángeles y demonios. Los demonios son espíritus y los ángeles también. Así que nosotros, hermanos, no podemos engañar ni a los demonios ni a los ángeles. Para tener un ministerio, para llevar un mensaje como lo hacía Enoc hacia ángeles que habían transgredido esta segunda transgresión que hicieron los ángeles, está descrita en Génesis capítulo 6, la segunda transgresión que conocemos, que nos ha sido revelada a través de las Sagradas Escrituras, está escrita en Génesis 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hermano, esto es lo que dice también el libro de Enoc. Cómo ángeles decidieron abandonar su morada, lo que dice Judas. Abandonaron el lugar donde ellos estaban puestos para tener una función
específica que Dios les había dado: guardar secretos, guardar lenguaje oculto. Uno de los lenguajes ocultos tremendos que aparece en la escritura es cuando en la pared aparece una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Que el rey había sido puesto en balanza, contado ha sido tu reino, ¿verdad? Ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Y Dios ha puesto fin. Pero el lenguaje en el que estaba escrita esas palabras es un lenguaje, hermano, de que cuando el rey vio esas palabras no entendía, pero palideció. Estaba aterrado al leer esas palabras, porque hay palabras, hermano, y lenguajes que se le fueron entregados a los ángeles para que los guardaran. Son palabras y contenido y lenguajes, lenguas ocultas que no deben ser reveladas a los hombres. Porque si son reveladas a los hombres, alguna palabra tiene poderes de transportación al mundo espiritual. Por eso los ángeles empezaron a revelar esas palabras a los hombres. Y actualmente se encuentran en libros de magia, ¿verdad? Para la gente agarra de chiste esas palabras de abracadabra, pata de cabra, pero no sabe que hay libros que contienen el lenguaje y las palabras que los ángeles caídos enseñaron a los hombres. Y la hechicería toda ha sido revelada por ángeles caídos a la tierra. Si no, no existiera las profundidades de Satanás. La Biblia habla, hermano, acerca de esos misterios. Vamos a leer un texto, aleluya, en este momento, donde habla acerca de esos misterios. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis, donde habla el Señor. Es una palabra que el Señor mismo está diciendo. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Apocalipsis 2, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor está castigando aquí a aquellos que estudian las profundidades de Satanás. Porque en la misma iglesia hay gente, usted sabe que en la iglesia hay trigo y cizaña. Hay gente que estudia las profundidades de Satanás. Y estos lenguajes ocultos están en libros que no deben ser leídos ni aprendidos y palabras que no deben ser recitadas. Porque cuando se hablan estas palabras, entonces las palabras te transportan a un mundo espiritual. Lo que los que invocan a los extraterrestres le llaman mantras, que son cánticos que los demonios o los ángeles caídos han enseñado para que cuando las cantes te transportes al mundo espiritual y puedes ir en las naves de los extraterrestres. Sabemos, hermano, que todo este lenguaje vino de los ángeles caídos y ellos han enseñado desde el tiempo de Enoc a los hombres y a las mujeres a manejar hechizos,
y magia. Por eso, hermano, quiero decirle que el ministerio de Enoc era un ministerio irreprensible. Porque nosotros estamos expuestos al mundo espiritual. Nosotros podemos escondernos de los hermanos, pero no podemos escondernos de los ángeles, ni de los demonios, ni de Dios, nuestro Señor, ni del Espíritu Santo. Así que, para poder tener un ministerio a este nivel de Enoc, tenía que ser un varón irreprensible. Vamos a leer, hermano, Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 13:2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Se nos olvida, amados hermanos, rápidamente, que hay experiencias de hermanos que han estado en contacto con ángeles, pero no lo saben. Al menos yo he platicado con hermanos y hermanas que han tenido ángeles, pero se han dado cuenta posteriormente, no en el momento. Eso prueba y comprueba y afirma, hermano, que el ministerio de Enoc hacia los ángeles es real y que aún nosotros en este tiempo, hermano, tenemos un ministerio muy fuerte y un llamado poderoso y una responsabilidad en estos últimos tiempos, porque al igual que Enoc, tenemos un llamado profético de juicio y ahorita vamos a descubrir, hermano, qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. En 1 de Corintios 6:13, acompáñenme por favor. 1 de Corintios, primer carta a los Corintios, a los hermanos de Corinto, aleluya. Capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El apóstol pregunta, hermanos, ¿saben ustedes o no que hemos de juzgar a los ángeles? Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe, hermano, esta escritura? Que el Señor ha dicho que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Si usted no lo sabe, es nuevo esto para usted, pero la escritura lo dice, que hemos de juzgar a los ángeles. Por eso no apruebo y desapruebo a aquellos hermanos que no están entendiendo de qué se trata la formación de un siervo o de un profeta de Dios. Pero cuando no se entiende el proceso de formación de un ministro, no se va a llegar ni se va a alcanzar el fin para el cual el Señor ha enviado la prueba. Dios está requiriendo de mujeres y varones que entiendan que van a juzgar ángeles. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Fíjese, hermano. El día del juicio, nosotros hemos creído y entendido que lo va a hacer el juez de toda la tierra, que es nuestro Padre eterno, Jehová Dios. Pero de pronto el apóstol suelta una palabra que nos saca de esta enseñanza que siempre hemos tenido. Y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice. El versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Si usted acepta esta palabra, hermano, que dice la Escritura, usted va a tener otro planteamiento acerca de su vida. Yo le pregunto,
y le suelto esta pregunta. ¿Usted se está preparando ya para juzgar a ángeles? ¿O no entiende nada de eso? Porque cuando el Señor lleve a sus escogidos a la Nueva Jerusalén, dije que el hermano de nuestro Señor Jesucristo suelta una palabra diciendo que vendrán sus santas decenas de millares, que son los escogidos, a hacer juicio. Y esta es una palabra del profeta Enoc. Y, hermano, en el juicio del gran trono blanco, en el juicio eterno, el Señor, nuestro Dios y Padre, dice la palabra que Él compartió su trono con nuestro Señor Jesucristo y lo puso a su diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de mis pies. Por eso sabemos que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, porque todavía no han sido puestos sus enemigos debajo de sus pies. Pero eso va a ocurrir muy pronto, porque en nuestros días se les está terminando el tiempo a todos los que ahora reinan y gobiernan en la tierra. Muy pronto ya no podrán gobernar la tierra. Todos los partidos políticos y todos los que gobiernan la tierra serán destituidos. Y no habrá gobierno demoníaco como el que ahora hay en la tierra. Porque el Señor viene a establecer su reino y pondrá a los justos a gobernar la tierra. Pero en el juicio del gran trono blanco, en el juicio eterno, será muy largo después de los 1000 años de paz y prosperidad aquí en la tierra. Viene un juicio muy largo, hermano, donde así como el Padre le compartió de su trono a nuestro Señor Jesucristo, así el Señor Jesucristo compartirá de su trono a su amada, a su escogida, a su esposa, la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los habitantes de la Nueva Jerusalén? Solo de la calidad de Enoc. Porque hemos de juzgar aún a los ángeles. Porque el juicio eterno comienza con los que cayeron en la primera transgresión. Y ahí viene bajando en la línea de tiempo de Dios, del kairos de Dios, los que cayeron en la segunda transgresión, que son estos de los que estamos hablando. Porque los que cayeron en la primera transgresión, hermano, mismo Judas refiere, dice aquí, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Algunos ángeles, hermanos, están en una parte del abismo en prisiones eternas. Pero como vamos a ver en las Escrituras, otros ángeles caídos todavía están en la tierra. Yo no sé cuál fue su condena, si ya cumplieron su condena o fueron dejados libres para ciertos propósitos. Porque Dios creó la luz y creó las tinieblas. Significa que los ángeles caídos que se encuentran en nuestros días, que no están bajo prisiones eternas, están cumpliendo una función muy importante. Los siervos de Dios en la tierra tenemos que ser probados en todas las cosas. Es como un examen.
Hay exámenes que son de kindergarten. Hay exámenes que son de primary school, secondary school, ¿verdad? Hay exámenes que son de universidad. Hay exámenes que son de doctorado. Dios utiliza a los demonios de distintos rangos para probar a sus siervos. No es lo mismo que a usted lo ataque un duende a que a usted lo ataque un ángel caído. Y Enoc enfrentó ángeles caídos. Este es un ministerio muy poderoso, el de Enoc. Y en estos tiempos estamos en los últimos días, donde los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos profetas de Dios, tienen que prepararse para declarar juicio y guerra espiritual aún contra ángeles caídos. Vamos a segunda de Pedro, la carta del apóstol Pedro. Aleluya. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermanos, este es el mismo contexto del que habla el apóstol Pedro. Y vuelvo a repetir, ¿cómo sabe el apóstol Pedro esta información? Por el libro de Enoc, amados hermanos. Porque el libro de Enoc debería estar en nuestra Biblia para que todos podamos entender el mundo espiritual y dónde están los ángeles caídos actualmente. Pero fue quitado de nuestra Biblia. Aún así, con la información que tenemos en la Escritura, podemos entender que esta información es verídica. Es el mismo contexto, habla del tiempo de Noé, porque no séptimo desde Adán, dice la Escritura. Quiere decir que Enoc, hermano, fue un tiempo antes de Noé. Porque cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio, lo hizo para destruir los hijos de aquellos ángeles que decía Génesis 6. Aquellos ángeles que descendieron a la tierra sobre el monte Moriah, dice el libro de Enoc, y enseñaron a los hombres y a las mujeres los poderes mágicos y las cosas ocultas, e engendraron varones de renombre o gigantes, dice la Escritura. Y fue tanto el nivel de maldad que se trajo sobre la tierra que el juicio de Dios para los hijos de los ángeles fue el diluvio. Para matar a una persona o a la raza humana no se necesita un diluvio, pero para matar a gigantes enormes sí se necesitaba el diluvio para que se ahogaran allí. Y los espíritus de estos gigantes, al morir ahogados estos gigantes, los espíritus quedaron sobre la tierra.
a los cuales se les llamó espíritus inmundos. Por eso cuando el Señor Jesús viene a la tierra, revela esto. Porque desde el diluvio hasta que el Señor Jesús vino a la tierra, no tenemos una revelación como cuando el Señor Jesús viene y se manifiestan los espíritus inmundos. Hay mucha manifestación demoníaca cuando el Señor Jesús viene. Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desenmascara a donde está metido cada espíritu inmundo. Es decir, Dios quiere, hermano, que nuestras vidas alcancen un nivel de consagración. Que cuando lleguemos a una casa, a un lugar, a una iglesia, a donde el Señor nos envíe, los espíritus inmundos empiecen a manifestar. Porque estos espíritus inmundos se creen dueños de la tierra, porque ellos no fueron del cielo. Ellos entraron aquí a la tierra, vinieron a la tierra a través del vientre de una mujer y de un ángel. Y estos espíritus inmundos están en la tierra atormentando a los seres humanos a través de muchas dolencias, de muchos males. Cuando alguien, hermano, nos llama para pedir oración, que tiene males y enfermedades terribles, yo sé que son espíritus inmundos, pero los espíritus inmundos entraron a la vida de los hermanos a través de una puerta. Los hermanos no están preparados para escuchar a veces esta palabra y decirle: cuénteme por qué entró el espíritu inmundo a su casa, a su vida, a sus hijos. ¿Por qué está parapléjico? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué está paralítico? ¿Por qué está así? Si los hermanos no te quieren contar, yo le voy a decir por qué. Porque hay puertas para que en los hogares habiten los espíritus inmundos. ¿Cuántos espíritus inmundos cree usted que habrá en la tierra? ¿Cuántos hijos engendraron los ángeles caídos en la tierra? Que aunque en el diluvio murieron sus cuerpos, quedaron los espíritus inmundos en la tierra. Aparte, en el abismo, hermano, o más bien en las capas más profundas del infierno, hay demonios que nunca han visto la luz y que van saliendo a la tierra de tiempo en tiempo conforme la humanidad clama por ellos. No es que Dios sea malo, no es que la maldad ha aumentado porque Dios no hace nada. No. En este mes de octubre, en México, se hace la adoración a la muerte. Todo el país pone altares a un ángel caído, a un príncipe que se llama la muerte, y que aquí le dicen la Santa Muerte. Todos los altares de todo México invocando este principado, este príncipe, que una vez estuvo en la misma presencia de Dios. Porque dice la Escritura que el postrer enemigo a vencer de nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de la muerte. Quiere decir que ahora va a vencer al anticristo, pero no va a vencer a la muerte. Va a vencer a Satanás y será puesto en el abismo 1000 años, pero no a la muerte. Este príncipe es más poderoso que Satanás. Y dice la Biblia que en el juicio del trono blanco, 3 entregaron a sus muertos: el mar, el infierno y la muerte. Para que vea usted, hermano, que
este príncipe llamado muerte es mucho más grande que Satanás, aunque todos pertenecen al reino de las tinieblas. Vamos a leer, amados hermanos, en Génesis. Ya leímos Génesis 6:4, había gigantes en la tierra, ya leímos. Vamos a ver, aleluya, Efesios 3:10. Acompáñenme por favor a Efesios 3:10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme, fíjese, vamos a leer desde el versículo 9, porque de eso se trata esta palabra. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Subraya esas palabras, anótelas en su cuaderno. La dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este es un texto, hermano, muy profundo. Hay textos así en la Escritura que contienen un conocimiento concentrado, muy fuerte. Dice el Señor que la única forma que hay para dar a conocer la multiforme sabiduría a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, es decir, en el segundo cielo, la única forma es por medio de la iglesia. O sea, la iglesia, hermano, no es solamente para hacer cultos, o solamente para cantar cantitos, o solamente para irse a dormir, porque algunos se van a dormir. Yo creo que la gran mayoría de la iglesia no ha entendido este pasaje. Que la única forma de dar a conocer a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios es a través de la iglesia. Es algo profundo. Yo no sé si usted alcanza, hermano, a captar lo que el Espíritu Santo dice. Ore al Señor. Por eso es muy importante orar antes de la palabra. Orar y clamar para que nuestra mente, nuestro espíritu alcance a discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y, amados hermanos, quiere decir que la revelación de las cosas que han de acontecer está en la iglesia. Quiere decir que primero Dios comparte con su novia, con su amada. Primero revela Él a los suyos. Y muchos demonios roban esta información. Los demonios trabajan así. Hacen que la gente se duerma para que no entienda nada de lo profético y del propósito de Dios. Dios levanta a sus profetas, Dios levanta a sus siervos para que hablen palabra, pero la gente está velada por los demonios, han descendido del segundo cielo. El día que la palabra profética va a ser soltada, la revelación va a ser soltada en la iglesia, los hermanos duermen espiritualmente, no pueden entender. Y los que quieren entender se la pasan criticando y atacando. Y los demonios contentos porque nadie entiende lo que Dios quiere decir y lo que Dios está hablando. Pero Dios
utiliza a sus siervos, a sus escogidos, a su iglesia, para hablar los misterios y las revelaciones. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es algo que no me cabe en la cabeza. Lo que acabo de leer no me cabe en la cabeza. ¿Cómo que cosas que anhelan mirar los ángeles? Miren, hermano, la comunicación de lo más secreto de Dios es para los que lo buscan íntimamente. Y acá, hermano, a través de un lenguaje, hay un lenguaje en el que no entienden los demonios, ni los ángeles, ni nadie más que el Espíritu de Dios. Se llama el orar en lenguas. Todos los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo podemos entablar una comunicación sin interrupción. La oración viaja de la tierra al cielo y pasa por el segundo cielo, donde están los demonios. Pero toda oración puede ser interceptada si no lleva el fuego que requiere. Hay gente que ora sin fuego. Hay gente que ora sin concentración. Hay gente que ora en frío. Quiero que sepan, amados hermanos, que todas las oraciones son interceptadas. Y por eso muchas no son contestadas. Porque no tienen el fuego ni la concentración para penetrar la capa del segundo cielo. Pero hay una forma de orar en comunicación directa con el Espíritu de Dios. Y a esos les hará Dios a dar a conocer sus misterios. Así lo dice la Escritura. A ellos dará a conocer sus secretos. La forma es orar en lenguas. Por muy bajito que ores en lenguas, en suma concentración, pueden reventar las cadenas y puede abrirse las puertas de una cárcel. Sea cárcel espiritual o sea cárcel física. Porque cuando en el espíritu se empieza a adorar, a cantar, entonces, hermano, la nube de la gloria de Dios que empieza a llenar ese lugar hace que el hombre natural se enciegue o que los demonios no puedan trabajar. Los demonios no pueden trabajar en una iglesia de fuego, de gloria. Los demonios solo pueden trabajar en una iglesia muerta, que no está en el espíritu. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están alegres cuando Dios les da una misión a la tierra, porque ellos quieren venir a la tierra y quieren mirar. Pero nosotros estamos aquí en la tierra, hermano. Aún no es tiempo de ir al cielo. Estamos aquí en la tierra. Vamos a estar con los ángeles, pero ahora estamos aquí en la tierra. Y nuestra misión es ministrar las cosas que el Espíritu Santo ha enviado desde el cielo.
Es tiempo de administrar las cosas que el Espíritu Santo ha enviado desde el cielo. Quiero que sepa que Satanás, hermano, es tan pequeño, hermano. Dice la hermana María, no pude ingresar porque me pide mucha información, nombre, edad, fecha de nacimiento, y me dice que la fecha que pongo y el final contraseña. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermano, quiero que sepa, amado hermano, vamos a leer Apocalipsis 9, 14. Apocalipsis 9, 14. Dice desde el 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Ubique la profecía, hermano. En el tiempo del sexto ángel, cuando suene la trompeta, el sexto ángel dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Sí, pone atención, hermano, en lo que acabamos de leer. En este momento hay 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Están atados ahí porque están destinados para el día, el mes, el año, la hora que Dios ha determinado. Dice, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hermano, los ángeles caídos son ángeles muy poderosos. Estos ángeles que pecaron contra Dios en la primera, segunda transgresión han sido puestos sobre prisiones de oscuridad, pero otros están atados aquí mismo en la tierra. Hay 4 atados en el río Éufrates y están allí esperando que se cumpla el tiempo de que van a ser liberados de esta atadura. Hermano, esos ángeles están furiosos, están llenos de ira, van a desatar todo su poder sobre la tercera parte de los hombres. Es necesario, hermano, que usted investigue en Google cuántos habitantes, cuántos millones hay en la tierra. Y divídalo en 3 partes. Y la tercera parte de los habitantes que actualmente somos serán asesinados por 4 ángeles y los demonios que les den para operar esta misión. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Yo sé que veremos mucha muerte. Nuestros ojos verán mucha muerte. Y yo creo que para eso el Señor nos ha enseñado, el Espíritu Santo nos ha enseñado
a colocarnos la armadura espiritual. Cuando nosotros nos colocamos la armadura, hermano, podemos nosotros entrar en combate. Nunca entre en combate contra demonios si no tiene la armadura espiritual. Yo creo que ese es otro tema aparte que me va a tomar un video amplio poder explicar la armadura espiritual. Pero hoy, hermano, debemos de saber que estamos en guerra contra príncipes y contra ángeles caídos, que poco a poco, desde los días de Enoc, han ido tomando control de la tierra. Apocalipsis 12:7 dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice, hermano, que esta profecía, el apóstol Juan en Apocalipsis habla acerca de que en los últimos días, en los últimos tiempos, nosotros vamos a enfrentar una guerra contra este príncipe que se llama el dragón y contra sus ángeles. Pero nosotros no estamos solos, hermano. Cada uno de nosotros tiene un ángel asignado por Dios desde el día que nacimos en esta tierra. Nosotros venimos del cielo, fuimos colocados aquí en la tierra para que seamos los que vamos a alcanzar la vida eterna. Pero un ángel de gloria vino desde el momento en que fuimos puestos aquí en la tierra. Y cuando nosotros, hermano, estamos en guerra, nuestro ángel también lo está. Si nosotros perdemos fe, nuestro ángel no puede hacer nada. Pero si nosotros estamos llenos del poder de Dios, nuestro ángel también lo está. Dice la Escritura: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o es decir, en el segundo cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, o sea, nosotros, no dice que Miguel y sus ángeles, dice ellos, refiriéndose a nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es el ministerio de Enoc. Esta es la calidad del profeta Enoc, que él llevaba palabra de juicio a los ángeles, y nosotros declaraciones de guerra a los ángeles caídos. Esta guerra la van a perder ellos, la van a perder los principados. Por eso dice la profecía: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, es decir, en el segundo cielo, donde están las estrellas, donde habitan ellos. Y refiriéndose a nosotros, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso introduje este video diciendo que Enoc menospreció su vida, porque él dejó su casa, dejó sus hijos, dejó todo para estar a solas con Dios. ¿Y cómo es que ejercía
Enoc, este contacto con el mundo espiritual. ¿Cómo es que hacía Enoc para entrar al mundo espiritual? Hermano, es de todos conocidos que a través de sueños, visiones, revelaciones, experiencias, hay hermanos que han salido de su cuerpo en espíritu. Su espíritu viaja. Enoc también experimentó lo mismo. Hermanos, nosotros estamos en el espíritu desde el momento que estamos en oración, que estamos en lenguas, que estamos llenos del Espíritu Santo. Ya estamos en el espíritu. Nosotros, hermanos, que estamos todos los días dedicados al Señor y en oración, sabemos que tenemos un adversario y tenemos una guerra constante, hermano. Pero esta victoria la vamos a obtener si menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. Nuestra palabra, hermano, será una palabra de autoridad. Cuando los ángeles caídos nos vean y nos escuchen, y ellos, hermanos, sepan que nosotros estamos en completa santidad, en completa consagración a Dios, entonces, hermano, se alcanzará la victoria. Porque el que los acusaba ya no tendrá argumentos. Ahora todavía tiene argumentos contra nosotros. Todavía pecamos contra Dios. Todavía desobedecemos a Dios. Todavía tenemos algunas áreas en nuestra vida que no están bien con Dios. Y nos acusa el enemigo. Por eso la Escritura habla de Job. Cómo se presentó Satanás y el Señor le decía: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás no tenía argumentos para ir en contra de Job. Y Dios le decía, le presumía al siervo Job. Y Satanás no tenía argumentos. Así como Satanás no tenía argumentos contra el profeta Daniel. Así en estos tiempos, Dios está trabajándonos a nosotros, hermano, para que Satanás ya no tenga argumentos contra nosotros. Cuando nosotros estemos listos, hermano, derrotaremos al acusador de nuestras almas. Lo vamos a derrotar. ¿Cómo es posible que un ángel caído con todo el poder de destruir la tercera parte de los habitantes del mundo no nos pueda tocar a nosotros? Es posible, amado hermano, si menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. La palabra de nuestro testimonio va a ser respetada por los ángeles caídos que se encuentran en este momento en el mundo. Vamos a seguir leyendo, hermano. Vamos a leer un poco acerca de estos ángeles. Ezequiel 28:16. Vamos a leer Ezequiel 28:16. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Ezequiel 28:16. Dice la Escritura: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las puertas piedras de fuego, del fuego, oh querubín protector. Este querubín, Satanás, engañó a más de la tercera parte de los ángeles a través de las contrataciones. Es decir, les ofreció adoración en la tierra por los hombres. Porque aunque haya ocurrido esto antes de la creación del hombre, ya se sabía en el cielo acerca de la humanidad y los planes de Dios para la tierra y la humanidad. ¿Y cómo fueron engañados estos ángeles por este querubín?
Y estos ángeles que están hoy en la tierra caídos, reciben adoración porque ese fue su deseo por el cual abandonaron su propia morada en Dios. Génesis 11:7. Génesis 11:7. El libro de Génesis, capítulo 11, versículo 7. Dice así la escritura. Desde el 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Dice el versículo 5 y el versículo 4. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Hermanos, cuando ya había pasado el diluvio, cuando ya los 3 hijos de Noé habían recibido su parte, cuando ya se había extendido la humanidad, Dios declara un nuevo juicio sobre los hombres que estaban construyendo una torre, porque a Dios no le agradan las torres ni las pirámides. A Dios no le agradan las pirámides de Chichén Itzá, de México, ni las de Egipto. A Dios no le agrada que los cristianos anden en ruinas que Él ha destruido y derribado. Porque por eso descendió el Señor con un juicio, porque estaban construyendo pues una pirámide, una torre, un lugar de piedra. ¿Cuántos vestigios hay en el mundo de estos? Hermanos, los podemos encontrar en toda la faz de la tierra, los vestigios de torres, de pirámides, de construcciones de piedra misteriosas, cortadas por un láser, colocadas perfectamente una con la otra. Es un misterio de cómo se construyeron todas estas cosas allá en Machu Picchu, Perú. Todas estas cosas terribles, hermano, el Señor las aborrece. No son lugares turísticos. El pecado de la humanidad en esos días fue construir estas pirámides malditas. Y estaban construyendo esta torre, y el Señor desciende con sus ángeles de juicio. Así como cuando descendió y habló con Abraham, que iba hacia Sodoma, hacia Gomorra, para destruirlas con fuego y azufre. Dios desciende, y los ángeles caídos estaban observando
el juicio de Dios hacia los hombres. Cuando Dios confunde sus lenguas, hermano, porque no cayó fuego del cielo, no cayó lluvia, no hubo inundación, simplemente dejaron de comprender el lenguaje arameo antiguo, semítico, el lenguaje más antiguo que Dios enseñó, o que Dios creó a Adán con el lenguaje original. Fueron confundidos, hermano, porque fueron repartidas lenguas humanas, pero miles de lenguas. Aquí nomás en México hay cientos de dialectos. Todos esas lenguas, hermanos, no solamente el náhuatl, no solamente el maya. Aquí donde yo vivo hay varias lenguas que se hablan. Están los amuzgos para el estado de Guerrero. Están aquí más allá para Jambiltepec, más allá están los chatinos. Hermano, hay muchísimas, infinidades de lenguas en el mundo. Pues todas esas lenguas fueron creadas en un momento. Cuando el Señor descendió con sus ángeles de juicio, trajeron lenguas y fueron repartidas las lenguas, y todos dejaron de construir aquella pirámide, aquella torre que el Señor abominaba, porque es un símbolo satánico, es un símbolo de los ángeles caídos, las torres y las pirámides, que los cristianos no debemos de visitar, porque están llenas de entidades demoníacas. Y cuando fueron repartidas estas lenguas, la gente se empezó a buscar sus lenguajes hasta que todos se identificaron y se encontraron y se empezaron a venir de allá para acá. La tierra ha sufrido muchos cambios geológicos a través de los juicios de Dios, porque ha habido muchos juicios de Dios. Pero sí pudieron llegar aquí a nuestras naciones de Latinoamérica los que venían desde Babel. Y todas las praderas de los Estados Unidos y todo México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Argentina, todas las naciones tienen vestigios de aquellos pobladores que vinieron de Babel. Algunos vinieron por mar, otros vinieron por tierra, pero se repartieron por toda la tierra después de la torre de Babel, o de la pirámide esa. Hermanos, los ángeles caídos tomaron todas estas culturas y reclamaron adoración de las culturas. Aquí en México, hermano, hay una diosa que estaba investigando. Esta diosa se llama, le llaman la diosa Tonatzin, la diosa azteca, que fue sustituida por la Virgen de Guadalupe, la diosa Tonatzin. Este es un ángel caído que se encuentra aquí en México, que ahora se llama la Virgen de Guadalupe. Es adorado, hermano, por toda la nación. Porque los ángeles caídos son adorados en la tierra de una manera o de otra manera. Dice Romanos 12:12, porque todos los que sin ley
han pecado, sin ley también perecerán. Romanos 12:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando sucedieron estas cosas, no existía la ley de Moisés. En los tiempos de la Torre de Babel, no había ley de Moisés, no había Biblia. Por eso dice Romanos 12:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, en el día del juicio eterno, si por la misericordia de Dios llegásemos a estar sentados a la derecha de Cristo, vamos a juzgar a todos esos ángeles caídos que están en nuestras regiones y a toda la gente que vino de allá de Babel. Pero no lo vamos a juzgar conforme al Evangelio, ni los vamos a juzgar conforme a la Torá, sino que los vamos a juzgar conforme a la conciencia. Porque ellos, sabiendo que Dios había hecho esto para que no siguieran construyendo aquella torre, aquella pirámide, sin embargo vinieron acá a México, vinieron acá a Machu Picchu, vinieron acá a todas las regiones altas y construyeron pirámides como quiera. Invocaron ángeles caídos y los ángeles caídos se les manifestaron. Pero el Señor, en su infinita misericordia, hermano, de todos los israelitas que fueron llevados, acuérdense que en el año 70 Jerusalén fue destruida y los judíos expulsados. De todos los israelitas que fueron llevados allá a Europa, Dios, en su infinita misericordia, hermano, usó un hecho insólito en la historia para que la luz llegara a nuestras tierras. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en las Bahamas, en la isla San Salvador. Posteriormente arribó a Santo Domingo y Cuba. El investigador Villar Serrano afirma que el 31 de julio había vencido el plazo de 4 meses dados a los judíos para abandonar España. El 3 de agosto partió del puerto de Palos a bordo con 700 tripulantes de las carabelas. Su hermano de Cristóbal Colón había sido o fue quemado en la hoguera en 1942 por judaizante. Así que todos estos judíos se tuvieron que convertir en católicos y, financiados por judíos ricos, vinieron a América, hermano, buscando nuevas tierras, buscando la forma de escapar de la muerte que había en España a los judíos. Muchos judíos están aquí en México, que muchos se hicieron católicos, pero gracias a Dios todavía hay raza judía que permanece y que reconoce que son judíos. Algunos cambiaron sus nombres, otros sus apellidos. Pero de esta forma, hermano, América y también Brasil, esa parte no la incluyo aquí en este reporte, pero también Brasil fue descubierto por judíos, amados hermanos. ¿Por qué?
Porque ellos cumplieron una misión especial sin darse cuenta. Que la luz, porque Israel es luz a las naciones. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene para Latinoamérica, amados hermanos. Así que no le podemos echar la culpa a España, ni pedirle que se disculpe con nosotros. Porque en vez de hacernos un mal, nos hicieron un bien. No podemos decirle a los españoles, ustedes vinieron a conquistar a los indígenas. No. Sino que, hermano, cuando Hernán Cortés llegó acá y los conquistadores vieron, hermano, que Tenochtitlan, la Ciudad de México, estaba rodeada por cráneos humanos, 200,000 cráneos humanos ahí. Era terrible, hermano, lo que exigía aquel ángel caído llamado Tonatzin. Sí, es una mujer. ¿Sabe que el ángel se puede transfigurar? Y él aquí en México es adorado como mujer. Hoy se llama la Virgen de Guadalupe. En náhuatl significa nuestra madre. El franciscano Antonio Valeriano narra las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, al indio Juan Diego, en el cerro del Tepeyac en 1531. Juan Diego se refería a ella como Tonatzin. Y al lugar, allí, en el Tepeyac, Tonatzintla le decía él. Hermano, estos ángeles caídos le enseñaron a nuestros antepasados a derramar sangre. Exigían sangre y muerte por mucho tiempo. Dice Apocalipsis 22:8. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Apocalipsis 22:8. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Mismo Juan, discípulo de nuestro Señor, apóstol de Jesucristo, en la isla de Patmos, cuando el ángel se le presenta para darle la revelación del Apocalipsis, mismo Juan se postra ante el ángel. Porque hay una tendencia natural en el ser humano que cuando ve estas apariciones, cuando ve estas manifestaciones, cuando un ángel se presenta, hermano, el ser humano luego quiere adorarlo. Es una tentación muy grande para un ángel ser adorado por un hombre. Pero este ángel le dice en el versículo 9, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bien por este ángel. Cuando lo conozca en el cielo, le voy a decir que muy bien lo que hizo. Pero los ángeles caídos, hermano, siempre buscaron adoración y siempre buscaron ser adorados en la tierra. Y ahí está. Siguen siendo adorados hasta el día de hoy. Vamos a leer, hermano, Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Dice así la escritura: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldición, que quiere decir maldito. Los ángeles, hermano, se han manifestado, los ángeles caídos se han manifestado a los hombres una y otra vez. En 1823, un ángel llamado Moroni se apareció a José Smith y le habló
de un antiguo registro grabado sobre planchas, sobre tablillas, enterrado en una colina cerca de su casa, le dice el ángel Moroni. Una revelación de 1830 decía que un ángel se le apareció a José Smith y le dio poder para que tradujera las tablillas. Yo le decía, hermano, que las tablillas o el lenguaje de las tablillas es un lenguaje oculto que Dios les dio a guardar a los ángeles. Pero este ángel Moroni reveló lo que estaba escrito en las tablillas, o más bien dicho, le dio el poder de traducir. Las tablillas son una mentira que el ángel Moroni diseñó para ser adorado. Estos ángeles caídos, hermano, desean ser adorados por miles y millones de personas. Él diseñó un libro o un texto y lo escribió en estas tablillas, pero en un lenguaje que no existe en la tierra. Pero le ministra poder a José Smith para que él pueda traducir estas tablillas. Y es posible que las tablillas existan o no, quién sabe. El asunto es de que José Smith traduce estas tablillas con el poder que le da el ángel caído, y de ahí vienen los mormones. Por eso, cada vez que usted pase por un templo mormón, va a ver que tienen una estatua del ángel Moroni. Todos los templos mormones tienen una estatua del ángel Moroni. Para que usted vea, hermano, como millones de personas han sido engañados por este otro ángel llamado Moroni, que son los mormones. Porque cada área geográfica tiene un ángel caído. Tonantzin en México, allá en Estados Unidos, el ángel Moroni con los mormones, pero se ha extendido por toda la tierra eso. Daniel 10:20. Acompáñeme, Daniel capítulo 10, versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Usted ve, hermano, que cada área geográfica tiene un principado o tiene un ángel caído. Dice el príncipe de Persia y luego el príncipe de Grecia. Usted ve, hermano, lo que le digo, que cada área geográfica tiene un ángel caído que reclama adoración y engaña a esas naciones, a esos países. Por eso el evangelio, hermano, tiene que ser predicado en todo el mundo. Por eso el evangelio es el único que descubre estas cosas. Y hoy más en estos tiempos, ¿cuántos siervos como Enoc vamos a desenmascarar a los ángeles caídos? En Venezuela se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, el 12 de octubre, en las montañas de Sorté, estado de Yaracuy. Desde 1960 está considerado como un monumento natural a María Lionza. Todos los seguidores de María Lionza combinan elementos indígenas, africanos, vudú y otros propios de la santería. La estatua de María Lionza aparece como una mujer desnuda, sentada, montada sobre una danta, que es un tapir macho adorado por las tribus indígenas venezolanas, y que
levanta sobre su cabeza una pelvis, un hueso de pelvis. Hermano, está allá en la universidad, o estaba, no sé, en la Universidad de Venezuela, hermano, esta estatua de María Leonza. Cuando la escritura dice en Éxodo 24, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántas generaciones han adorado a María Leonza en Venezuela? Se le postran, le rinden toda su vida y todo su ser a este ángel caído. Hermano, se da cuenta cómo la escritura en Hechos de los Apóstoles narra lo mismo, amados hermanos. Lo mismo sucede en México, lo mismo sucede en Venezuela, lo mismo está narrado en Hechos 19, capítulo 35. Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, otro ángel caído, y de la imagen venida de Júpiter? ¿Cómo estas personas güeras, estas personas europeas, estas personas con barba, hermano, estas personas blancas y altas de Grecia, hermano, estos griegos, aunque Éfeso estaba, porque ha sido destruida esta ciudad totalmente, en Turquía, no existe más que las ruinas de este templo que estamos aquí hablando. Solo existen ruinas, hermano, de este templo allá en Turquía. ¿Cómo es posible, hermano, que estas gentes estén adorando, hermano? Estas personas estén adorando a un ángel caído llamado Diana y diciendo que su imagen viene de Júpiter. Personas inteligentes. Yo pensé que eso nos sucedía solamente a nosotros acá en Latinoamérica, que adorábamos ángeles caídos, nuestros ancestros. Pero también allá en Turquía, los griegos, hermano, adorando a un ángel caído y diciendo que su imagen venía desde Júpiter. Es una mentira de estos ángeles caídos, enseñando mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Hermano, los ángeles caídos están en todo el mundo siendo adorados. Pero los juicios de Dios destruyen ciudades. Por eso Éfeso ya no existe. Por haber adorado esa potestad del diablo, ese principado, ese ángel caído llamado Diana, Dios acabó con toda esa cultura. Y así acontecerá a Venezuela y así acontecerá a México, porque Dios no va a permitir que el milenio inicie con esas estatuas y con esa adoración a esos ángeles caídos, a María Leonza y a la Virgen de Guadalupe aquí en México. Dios no va a permitir que exista adoración a esas potestades demoníacas. El catolicismo convirtió a estas mujeres diosas en la Virgen María. Hermano, nosotros, hermanos, somos llamados a ser profetas de los últimos tiempos.
Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ángeles caídos, demonios, potestades, príncipes, que un día estuvieron en la misma presencia de Dios y que ahora le sirven a Satanás. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Lo dice Apocalipsis claramente. Apocalipsis 12 es la clave para que todo esto acontezca, amados hermanos. Apocalipsis 12 dice 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, nuestras vidas deben de estar dedicadas a Dios. Nosotros debemos estar preparándonos para esta última guerra contra el príncipe dragón, que es el acusador de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Y lo vamos a derrotar porque ya no vamos a ambicionar nada de esta vida. Lo vamos a derrotar porque va a llegar el momento que seamos como Enoc, irreprensibles. Va a llegar el momento que nada nos pueda detener, ni tocar, ni maldecir, porque vamos a ser irreprensibles delante de Dios. Y nuestra palabra será una palabra de autoridad en contra de demonios, en contra de potestades, en contra de ángeles caídos, en contra de principados. Llegaremos a derrotar aún al mismo dragón que está en el segundo cielo. Les invito a que vuelva a ver este video completo, que tome sus notas y que se prepare para la guerra de los últimos tiempos. El Señor les bendiga, amados hermanos. Toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.